El pensamiento computacional es una destreza dentro del sentido algebraico importante en el aprendizaje dentro de la etapa educativa de un niño, en este caso de primaria. Soy Daniel González de la Universidad de La Rioja y esta charla trata sobre unas experiencias realizadas en clase donde los estudiantes son futuros maestros, en este caso de matemáticas para educación primaria. Hemos utilizado dos herramientas, un software y un hardware, que son el Scratch y el Bluebot. El índice de esta sesión lo podéis ver aquí. Se dividen en varios bloques, vamos a tocarlos un poquito por encima. Desde la introducción, cuáles son los objetivos del trabajo, marco teórico de forma general, nos detendremos un poquito más en la metodología y los resultados y acabaremos con las conclusiones y un trabajo futuro. Partimos de la educación superior. En centro se sitúa el docente, el futuro docente de educación primaria. El objetivo de los docentes de educación primaria tienen varios objetivos, y nos vamos a centrar en uno en concreto dentro de las matemáticas, que es este pensamiento computacional. El niño no concibe lo que es la computación, la programación a gran escala, evidentemente, pero sí el desarrollo de actividades, de diversos pasos, de secuencias para llegar a un objetivo, ¿no? Como vemos en ese mini flujograma. Tenemos un inicio, tenemos un problema y queremos llegar al fin a través de un cierto número de pasos. Vale, entonces, en estas experiencias han trabajado los docentes para el diseño de actividades para alumnos, han trabajado estos docentes, futuros docentes, que son los estudiantes del grado en educación primaria, han trabajado en grupos, que los definiremos un poquito más adelante, para la creación de actividades a través del Scratch y a través de los robots Bluebots. Definimos lo que es el Scratch. El Scratch es un entorno para diseñar videojuegos a pequeña escala, ¿no? Se utiliza entre comillas, lenguaje de programación, como lo vemos aquí, que es por bloques. Queremos en este caso que un gato realice ciertos movimientos, entonces a través de bloques podemos decirle cómo tiene que hacer esos movimientos. Luego se pueden implementar fondos, acciones para crear videojuegos a pequeña escala, pero este pensamiento computacional se desarrolla la forma de cómo unimos estos bloques, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo se tiene que mover este animal, o se puede cambiar el animal, para que desarrolle ciertas figuras. Ventajas. Es una programación muy visual para cualquier tipo de edad. Se trabaja con niños, se trabaja con adultos, es totalmente gráfico, se pueden crear imágenes, como pone ahí, historias, ¿no? Luego no simplemente es realizar figuras, sino puede tener un background, puede tener unas figuras, se desarrolla el pensamiento computacional, la creatividad, bueno, y se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? En este caso, para docentes de educación primaria, y es totalmente gratuito. Por otra parte tenemos, perdona que me muevo, el Bluebot. El Bluebot es un robot que también está como Bebot, que se programa con estos botones o se puede realizar a través de una interfaz móvil. En este caso queremos que el robot se mueva de cierta forma para llegar a un objetivo. Entonces la creatividad del docente pues hará que se desarrollen algoritmos más o menos complejos, ¿no? Se utiliza en educación infantil en primaria principalmente, tiene los botones como os acabo de enseñar, se le puede generar un montón de instrucciones, se les pueden quedar guardadas, desarrollan también este pensamiento computacional y bueno, es muy utilizado hoy en día, ¿no?
Entonces, los objetivos de este trabajo es analizar esta integración de estas dos herramientas para el desarrollo del pensamiento computacional, ¿sí? Dentro de los saberes básicos, dentro de los sentidos que tenemos en educación, están marcados por el BOE con ciertos criterios, ¿no? Luego, el pensamiento computacional, necesitamos que el niño desarrolle esta competencia. Vale. Objetivos específicos. Exploramos las posibilidades de las herramientas, desarrollamos habilidades y generamos estrategias para resolver problemas. Tenemos un marco teórico general, ¿no? Tenemos unas habilidades que desarrollar, tenemos que plantear ciertos problemas, ciertos retos o un proyecto que podemos enfocar un gran proyecto y con varios problemas. Utilizaremos el razonamiento lógico de forma autónoma. Y también trabajarán en grupo, ¿no? De forma colaborativa. Desarrollamos este pensamiento computacional utilizando ciertos principios pedagógicos. Vale, la metodología que se ha utilizado para este trabajo ha sido principalmente aprendizaje basado en proyectos, basado en retos también, ¿no? Se le plantean diversas situaciones o se plantea que se generen recursos. Recalcamos la parte de que son actividades que generan los futuros docentes de educación primaria para actividades infantiles de primaria, niños de primaria también en este caso. Vale, visualizan, manipulan lo que es el material, el robot lo pueden tocar, pueden desarrollar la actividad, en cambio con el Scratch no lo tocas, pero sí lo utilizas de una forma visual y más conceptual, ¿no? Van a trabajar de forma colaborativa, es decir, los estudiantes del grado trabajaron en grupos de 4, algunos muy pocos de 5, y eran grupos heterogéneos. Se dejó libertad para que trabajaran en grupos, siempre bajo la supervisión del docente para que no hubiera grupos descompensados, ¿no? Hubo grupos de mañana, de horario de mañana, hubo grupos de tarde y en total fueron 115 estudiantes del último curso de educación primaria. Bajo la supervisión de 4 docentes, porque siempre el docente tiene que dar ciertas instrucciones, ¿no? Vale, entonces, la idea fue centrarnos en 2 bloques, uno el bloque de Scratch y el otro el bloque del Bluebot. Con respecto al Scratch, se plantea que construyan algoritmos para construir diversos tipos de figuras, es decir, se le dan las instrucciones para que construyan un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un hexágono u otras figuras que vamos a ver a continuación. Luego, el objetivo es construir algoritmos para realizar esas figuras. Y no nos importa la eficiencia del algoritmo, la operatividad del algoritmo, el tiempo de ejecución del algoritmo. Lo que nos interesa es que se construya lo solicitado, como podemos ver en estas situaciones, ¿no? Son imágenes obtenidas de los propios alumnos en los que el docente da las instrucciones de cómo funciona la herramienta y luego el alumno diseña los algoritmos. Algunos algoritmos son más sencillos que otros, hay que desarrollarlos un poco más, la idea es de ir de menos a más, ¿no? Y en general no tuvieron ningún tipo de problemas. Vemos que el triángulo es uno de los más sencillos, luego pasamos al cuadrado, que es el número 2, el rectángulo, que es el número 3, y luego el hexágono, pensando pues cuánto se tiene que girar, ¿no? Luego vamos un poquito más allá y vemos 5, 6, 7, ¿no? Ya tenemos una cruz, ya tenemos un cubo, ya tenemos 3 cuadrados unidos de cierta forma, entonces se pueden realizar de distinta forma. Por ejemplo, el 7, que es el cubo, unos alumnos decidieron realizarlo así. Vale, perfecto. El objetivo era que crearan esas imágenes. Resultados. Ventajas y desventajas, ¿no? Se desarrolla el pensamiento computacional, es súper intuitivo, súper visual. Muchas veces no nos dábamos cuenta los alumnos que estaban realizando, volvían a empezar sin ningún tipo de problema y era muy rápido, se borra rápido y se construye, es algo muy, muy rápido, ¿no? Y como trabajan en grupo, pues pueden analizar sus propios errores.
Están motivados, participa todo el grupo, puede ser es una interdisciplinar, porque además una herramienta en área interdisciplinar, perdón, porque mezcla contenidos, ¿no? Favorece el trabajo colaborativo y es progresivo, ¿no? La dificultad va subiendo. Desventaja, superficial y lúdico. Cuanto tenemos unos niños más jóvenes, puede ser más entretenido, pero sí, cuando a la medida que sois más adultos, pues ya no pierden un poco el interés, ¿no? Tiene que haber una planificación, tiene que estar todo medido. Hay una brecha digital porque necesitamos ciertos recursos y el docente tiene que estar también formado, ¿no? Con respecto al Bluebot, tenemos este robot y aquí se le da la libertad al alumno. Crea una actividad para el uso del Bluebot. No se les explicaba qué tenían que hacer. En general, lo que se hizo es construyeron mapas de algún tipo, cuadrículas, para que el robot se moviera. Otros utilizaron recursos que ya estaban creados por internet. Vamos a ver un poquito de todo. En el 1 pues tenemos un mapa con números, debían de esquivar ciertos obstáculos. En el 2 teníamos una salida y llegar a un tesoro también evitando ciertos obstáculos. En el 3 es un recurso que ya estaba creado por internet. Caperucita tiene que llegar a la casa. Unos pues por el camino más corto, otros sin tocar el logo, ¿no? Tenemos otros recursos como una tabla con objetos, fruta, flores y letras. Tenemos también otro tablero con comida. Tienen que llegar desde un inicio a comer o a tocar todos los alimentos. En otro caso para escapar de la jaula y llegar al barco. Entonces, bueno, la idea es de crear algún tipo de recurso con el objetivo no simplemente de ir de un punto A a un punto B. Otros utilizaron unos juegos ya creados o una idea creada como el de Layton, que vemos abajo, el número 7, y luego tablero para desarrollar destrezas de cómputo, ¿no? Pues llegar desde la salida hasta la llegada con la menor puntuación, o un mapa con mapa mundo, ¿no? Pues también podemos repasar conceptos como de continentes o países. También tiene sus resultados, sus ventajas y sus desventajas el utilizar este tipo de robots, ¿no? Más o menos son parecidas las ventajas: pensamiento computacional, una secuencia, algo manipulativo, trabajo colaborativo, ¿no? Y las desventajas tiene un nivel bastante básico. Nos tenemos que centrar en algún mapa, en algún diseño relativamente concreto. Se necesita tiempo, ¿no? Manejarlo pues necesita también práctica. No, igual en una clase no tenemos muchos robots. El coste, al final es un robot que tiene su coste económico, ¿no? Y bueno, pues hay que utilizar ciertas cosas de forma limitada. En forma general, utilizando las dos herramientas como conclusiones, nos sirve para desarrollar este pensamiento computacional desde edades tempranas. Luego, al fin y al cabo, el alumno tiene que posicionarse, tiene que pensar, tiene que llevar una secuencia lógica, ¿no? Es algo personalizado. Necesitamos también hacer un previo diagnóstico, retroalimentamos al alumno, se integra con distintas disciplinas, motiva al alumno porque el robot se mueve, el Scratch lo pueden utilizar desde cualquier parte en la que estén, se le motiva, ¿no? Y pues contribuye a esa cultura matemática, ¿no? Hoy en día que tanto está en auge la computación, pues desde edad temprana se desarrolla esta competencia. Como trabajo futuro se puede aplicar con otras áreas, no solo centrarnos como han salido tableros de multiplicaciones, sino se pueden centrar en temas de geometría, aparte de matemáticas, de geografía, ¿vale? Añadir elementos de rúbrica, listas de cotejo, pruebas escritas, ¿no? Se pueden sacar un montón de resultados. Otro tipo de diseños, crear situaciones de aprendizaje más amplias, utilizar otro tipo de metodologías y otro tipo de herramientas. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias por vuestra atención.